Pues ya estamos de regreso, amigos de Nueva Mujer, con nuestro invitado el día de hoy de Silvani Martini, que bueno, pues les había comentado yo que tenemos esta primicia sobre este tema, que es muy interesante, que tiene que ver con cuerpos sutiles, porque bueno, siempre creemos e interactuamos con lo que nosotros estamos viendo, pero no con aquello que es intangible. Y en realidad muchos otros cuerpos son los que nos corresponde a cada uno, y bueno, pues precisamente hoy por eso quise que estuviera aquí con nosotros Silvani, para que él nos pueda explicar sobre todo esto, y principalmente, pues bienvenido el día de hoy. Muchas Silvani. Gracias, Laura, por invitarme. Pues, gracias a ti por estar aquí el día de hoy, yo sé que estás muy ocupado, también tienes tu programa, por el cual vas muy bien. Los viernes, ¿no? A las 9. Viernes a las 9. El despertar. Eso, excelente. Pues qué bueno que estés aquí, que seas parte de Planeta 2013, porque realmente es un privilegio tener gente preparada, profesional, que tiene una visión muy amplia sobre todas estas cuestiones energéticas, holísticas, que tienen que ver con la salud. Bueno, entonces el día de hoy, bueno, pues sí, te decía, quería que nos explicaras primero que nada qué son los cuerpos sutiles, ¿no? Para todos aquellos vayan entrando en materia. Ok, mira, la idea aquí, y es lo que pensaba el poder aportar a tu auditorio, es como una visión general, digamos, de todo lo que son los sistemas de cuerpos sutiles, ¿no? Y primero quisiera empezar que, bueno, nosotros nos consideramos cuerpo y bueno, actualmente la mayoría de nosotros pensamos que solamente tenemos el cuerpo biológico y que pues al morir todo se desecha y se va y ya no existe, y que pues simplemente pues somos hechos de materia, ¿no? Exactamente. Pero la dimensión de los cuerpos sutiles nos viene a dar como nueva información sobre lo que realmente somos y cómo de alguna manera también el cuerpo funciona y cómo se enferma y cómo se sana, ¿no? Eso, principalmente esa es la situación que a mí más me llama la atención, ¿no? Porque obviamente si tú desconoces sobre los cuerpos sutiles o no tenemos esta información, pues ahí empieza todo, porque ahí está justamente la parte energética que nosotros no podemos ver, pero que existe y que tiene principal conexión y efecto sobre el cuerpo físico. Exactamente. Hay una relación entre enfermedades y cuerpos sutiles. Sí. Nuestra visión, digamos, de las enfermedades y de la salud tiene que ver con que simplemente hay un agente externo que viene y nos invade, y virus y bacterias, lo cual en la medicina alternativa esto no se ve de esa manera, simplemente se debe a un desequilibrio entre lo que es la fuerza creativa y la fuerza, digamos, es la fuerza creativa con una fuerza que básicamente tiene que ver al revés de la fuerza creativa. En este momento se me perdió el nombre, pero básicamente tiene que ver con un equilibrio, ¿no? Y para dar un ejemplo es en un jardín, cuando un jardín está en equilibrio, los parásitos pueden convivir con las plantas. Y los parásitos, estoy hablando de gusanos, de seres, seres que a veces actúan como parásitos sobre las plantas. O roedores o algo así, ¿no? Pueden ser hasta mariposas, moscas, gusanos, parásitos microscópicos, ¿sí? Cuando el jardín está equilibrado, pues de alguna manera el jardín, el parásito aporta a la creación, es decir, tiene una función de equilibrio con la naturaleza, ¿no? Claro, pero cuando está en desequilibrio, pues en ese momento lo que sucede es que los parásitos invaden, digamos, las plantas y se las comen. Las destruyen, ¿no? Hay un efecto destructivo. Sí, ya son depredadores. Son depredadores, pero tiene que ver con una cuestión de entendimiento y de equilibrio bioenergético. Y esto sucede lo mismo en el cuerpo. Sucede esto en el cuerpo. Bueno, y para que nos vayan entendiendo bien, ¿cuántos cuerpos sutiles existen, Silvani? Mira, en realidad los cuerpos sutiles, hay miles de teorías sobre esto. Realmente hay varias escuelas sobre esto. Yo me baso sobre la teoría más bien sobre un libro que se llama Vibrational Medicine, Medicina Vibracional, de Richard Gerber, que realmente es como una autoridad
en cuestiones, digamos, de medicina bioenergética o vibracional. Sí, sí. Y yo quisiera partir de ahí, porque en realidad mucha gente que ha escrito sobre los chakras tiene muchos libros sobre los cuerpos etéricos, también tienen muchos libros y hay muchas como versiones, ¿no? Así es, entonces es tanta de repente la información, porque también la hay, que de repente sabes que es una madeja de cosas y no sabes ni cómo, ¿no? Entonces por eso es importante como simplificar la información, ser como más específico. Y obviamente, bueno, en esta parte, digo, a mí me sucede, ¿no? Por ejemplo, sé del cuerpo áurico, el cuerpo astral, el cuerpo etérico, el cuerpo mental, pero todos ellos sé que están trabajando en conjunto y que todos tienen que ver, pero cada uno, supongo, debe de tener una función específica. Sí, mira, en realidad desde esta visión de Richard Gerber hay 4. Muchos retoman de hecho sus mismos campos, pero con nombres diferentes, entonces todo se hace más complejo, pero aquí vamos a dejarlo muy simple. Son 4 y aparte está el físico, entonces está el físico, está el etérico, físico, etérico, el astral, el mental y el causal. Y el causal. Okay. Entonces, ahorita voy a explicar un poco de esto, pero quisiera como venir, vamos a ir del cuerpo para afuera, ¿no? Perfecto, muy para bien, poder para explicarle al auditorio de qué se trata y cómo funciona cada cosa. En primer lugar, antes digamos, de mencionar estos cuerpos áuricos, existe el cuerpo físico. El cuerpo físico tiene que ver con nuestra materia. Es muy importante para el auditorio que entienda por qué por qué hay una diferencia, bueno, cómo aparentemente nosotros vemos una diferencia entre cuerpo que es físico, que se puede ver, que se puede tocar, que se puede sentir, ¿no? Y los otros cuerpos. En realidad no hay diferencia desde esta otra perspectiva, esta nueva perspectiva que voy a plantear, es que en realidad todo en el universo es luz. Luz quiere decir frecuencia, ¿no? De hecho, no sé si sepan, pero entre lo que viene siendo el sonido y la luz, lo único que, aunque sean dos fenómenos diferentes, en realidad es lo mismo, lo que cambia es realmente la frecuencia. Wow, qué maravilloso, exactamente. Esta es una cuestión de frecuencias en realidad. Es una cuestión de frecuencias. Es la rapidez con que vibran, con que son estas frecuencias o vibran los cuerpos. Esa es la diferencia en realidad. Exactamente. Entre uno y otro. Entonces, lo que quiero plantearle al auditorio es que se imaginen un teclado de piano. Sí. Y en el piano que está hecho de octavas, es decir, tenemos una reproducción de las mismas notas a lo largo de todo el piano, es decir, empezamos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y vuelve a empezar do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Exacto. Y la diferencia es que el do que está hasta la izquierda, digamos, del piano, se oye más bajo, más grave, diríamos. Más grave, más bien, ¿sí? Y el do más alto es el más agudo. Entonces, pero en realidad es la misma nota. Exactamente. Y se va reproduciendo, ¿no? Esa es la diferencia, digamos, ahí sería como la frecuencia, ¿no? Que la frecuencia. La nota, que es lo que sucede con todos nuestros cuerpos, tanto el físico como todos los sutiles. Entonces hay que imaginar que el cuerpo físico, pues, opera, digamos, para usar una relación, una alegoría. Es un buen ejemplo, claro. En la digamos, octava, porque se llaman octavas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, es una octava, pues inferior, ¿no? Octava inferior. Y es lo que llamamos, digamos, las frecuencias más densas, no densas en aspecto de pesado y de malo, negativo, sino densas que lo aclaras, que vibran mucho más lento. Que eso ¿no? Entonces, eso permite que sea visible ante los ojos humanos. Exactamente. Entonces, lo que se dice es que el cuerpo físico es luz congelada. Luz congelada, wow. ¿No? Luz congelada, ¿qué quiere decir? Es muy coherente, es muy compacto, ¿no? Por la frecuencia, ¿sí? Entonces, todas estas moléculas que están ahí compactadas, están vibrando a una frecuencia más lenta y es lo que hace posible una cohesión entre partículas, ¿no? Una cohesión entre partículas, bien dicho. Exactamente. Y entonces eso hace que sea visible ante nuestros ojos, pues, todo lo que estamos observando, que es tangible, decimos, que esto está formado igual por moléculas, pero nuestro cuerpo físico pues tiene exactamente la misma, digamos, composición, ¿no? Exactamente. Molecular. Entonces, después, si lo vemos desde esta perspectiva del teclado, pues los otros cuerpos son reproducciones, ¿no? Eso, son reproducciones. Son reproducciones que vibran a otra frecuencia y tienen cualidades diferentes. Reproducciones holográficas.
No me metería tanto en ese rollo porque ya de hecho mucha gente explica diferente estos campos energéticos. Bien. Estoy tomando, digamos, lo esencial, que en donde todo el mundo, todas las versiones compartimos más o menos las mismas, la misma opinión, digamos, o la misma, tomamos como base lo mismo, ¿no? Ahora, es muy importante decir que el cuerpo, bueno, ya está conformado de nuestros órganos, de la piel, de nuestras venas, de la sangre, todo esto, ¿no? Lo que sigue, ya como elemento etérico, y que está conectado al cuerpo etérico, el cuerpo etérico en realidad está alrededor de nosotros. Es este contorno, podríamos decir, porque se puede confundir con el cuerpo áurico, que esa es una cuestión que a veces... No, es parte del cuerpo áurico. Es parte del cuerpo áurico, sí, bueno que lo mencionas. Sí. El cuerpo etérico, que viene siendo el contorno el más pegado al cuerpo. El más pegado al cuerpo. Sí. De hecho, hay versiones que dicen que la piel es parte del cuerpo etérico, ¿no? Entonces, cuando hay gente que nos da masajes, ya está trabajando con nuestro cuerpo etérico. Exactamente, sí. Sin embargo, sí tiene unos elementos energéticos, es decir, que no podemos ver ante los ojos, a simple vista, digamos, ¿no? Sí. Ahora, antes de lo que está, la primera capa energéticamente que no vemos se llama el cuerpo etérico. Y ese está conectado con los famosos meridianos de la acupuntura. ¿No? Sí, con toda esa ramificación del cuerpo que tiene estos meridianos, puntos y vórtices claves energéticamente hablando. Los meridianos son canales de energía que los chinos descubrieron hace más de 5,000 años. ¿Los nadis? ¿Los famosos nadis? No, los nadis es otra cosa. Ahorita voy a dar la diferencia. Qué bueno que lo dices, porque hay todas teorías y todos confundimos todo con todo. Pero en realidad los meridianos son unos canales de energía que lo que se ha visto tienen una relación con nuestro sistema circulatorio y el sistema linfático. Para la gente que no sabe cuál es la diferencia, el circulatorio, bueno, todos sabemos que tiene que ver con el transporte de la sangre alrededor del cuerpo. Tenemos otro sistema que se llama el sistema linfático, que es muy parecido al sistema circulatorio, pero lo que hace es agarrar los desechos que excreta, digamos, que se excretan por parte de la sangre, o sea, todo lo tóxico y de los órganos. Lo que la sangre ya no requiere, ¿vale? A través de la linfa, ¿no? Y lo transporta para después ser desechado. De hecho, muchos problemas de cáncer tienen que ver con problemas linfáticos que están atorados, ¿no? Y el estrés y las emociones a veces tienen una influencia muy fuerte en el sistema linfático, ¿no? Claro, los meridianos, pues se ha dicho, hay un montón de meridianos finalmente, ¿no? Hay teorías que hablan de 1000 y tantos, en fin. Y los meridianos en general en la medicina china, cada uno se clasifica por órgano, ¿no? Entonces, intestino grueso, intestino delgado, corazón, en fin, son los 5 órganos principales, más las 5 vísceras, que son, digamos, trabajan juntos con los órganos, ¿no? Entonces, las vísceras es intestino grueso, por ejemplo, y ese corresponde al pulmón como órgano, ¿no? Intestino delgado, corazón, etcétera, ¿no? No me voy a meter más en detalles con esto porque podemos pasar horas hablando de esto, ¿no? En otros temas posteriores, por supuesto, que iremos abordándolos para que cada uno vaya teniendo pues la información más completa, ¿no? Exactamente. Y aquí la idea, ¿por qué me pongo a explicar todo esto? Porque es bueno hablar de todo lo que es energético y cómo vamos llegando desde el cuerpo para afuera, ¿no? Hacia afuera, exacto. Muy bien. Entonces tenemos la parte que hablamos que tiene que ver con los meridianos, esa es una parte. La otra parte son los famosos nadis. Antes de mencionar los nadis, voy a hablar de los chakras. Los famosos chakras, que de alguna manera mucha gente dice que es pues algo pues inventado o algo pues finalmente como pues se ve como algo que no es como no es tangible, pues que no es verídico, ¿no? Sin embargo, los chakras pertenece, digamos, a la visión hindú, digamos, de la energía en el cuerpo. Y los chakras sí existen, básicamente, pero aquí hay una revolución y cantidades de variedades. Hay gente que dice que hay hasta 321 chakras. Pero realmente en todas las doctrinas por hablar, o todas las disciplinas que trabajan con los chakras, se hablan de 7 chakras principales. En las teorías más nuevas, y sí hay como una explicación mucho más
digamos, objetiva, hablan de 32, ¿no? Y ya hay mucha literatura sobre esto. Los chakras son ruedas de energía y en realidad su función es de bajar la energía del campo etérico, del cuerpo etérico que decíamos, hacia el cuerpo físico. Esa es la conexión. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Okay. Sirve como transformador de energía y como vehículo de intercambio de información. Ok, ¿sí? Maravilloso, ok, sí. Este es otro tema, pero ya veremos. Ajá. Entonces, el tema aquí con los chakras es que, para que el auditorio entienda un poco mejor de qué se trata el transformador, es como los transformadores que hay en la calle. Tenemos una alta tensión, ¿no? Los cables de alta tensión, de la calle, ¿no? Y para poder nosotros utilizar esa energía tenemos que bajarla a los 127 volts, 120 volts. Ok, exacto. Sí. Y eso es lo mismo que pasa para el cuerpo. Mira, qué interesante, wow, sí, y eso hace la parte del cuerpo etérico hacia el cuerpo físico. Exactamente, esa es como la interfase. Esa es la interfase, exacto. Y los chakras están conectados directamente con lo que viene siendo el sistema glandular. ¿No? Para cada chakra corresponde un tipo de glándula, ¿no? Así es, sí, aquí están, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí están las tiroides paratiroides, y corresponde, pues, digamos, es el quinto chakra, ¿no? Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es todos los ovarios y testículos, corresponden genitales, tiene que ver con el segundo chakra. Ajá. Sí, lo que viene siendo el chakra está conectado con el páncreas, que es una glándula, ¿sí? Aparato digestivo. Sí, pero en particular el páncreas es la glándula, ¿no? Es la glándula, okay, ¿sí? Cierto. Ajá. El corazón con el timo, y bueno, así nos vamos. Sí. Lo interesante de esto es que hay una correlación muy fuerte entre nuestro estado anímico, físico y nuestro estado energético, que es producto, digamos, de las glándulas, ¿no? Exactamente. Sí. Y sobre todo lo que se ha visto es que las glándulas también están asociados con nuestro estado de conciencia, ¿no? Entonces, por eso los chakras están muy relacionados con la apertura de la conciencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera reciben la información de los campos más sutiles y de los campos más elevados. Más elevados, que contienen información, porque cuando hay intercambio de energía estamos hablando de información, ¿no? Básicamente, pues viene siendo una información que ya está codificada, exactamente, digamos, regulada por ciertas leyes en diferentes planos. Exactamente. Okay. Y estos chakras se conectan con el cuerpo a través de los nadis. Muy bien, ahí está la función de los nadis. Los nadis son como, vamos a ponerlo como meridianos en la medicina china, pero sin embargo ellos van directamente y siguen el recorrido del sistema nervioso. A través del sistema nervioso. Al sistema nervioso. Vaya, okay. Y por ejemplo, aquí te interrumpo un poquito, ¿no? Para que la gente vaya comprendiendo cómo todo se va interrelacionando y qué tan importante es mantener, por ejemplo, las emociones en equilibrio, porque si esto se traduce hacia el sistema nervioso, pues exactamente cuando hay una emoción que está interfiriendo, ahí hay un bloqueo de energía. Y eso es justamente donde ya se rompe la función. Se desequilibra la función, desequilibra, más bien. Y de alguna manera pues afecta a nuestra salud en general. Bien. Hay que entender que hay una relación hiper estrecha entre sistema nervioso, emociones y el sistema glandular. Y glandular tiene que ver con las hormonas, y las hormonas también tienen una relación con las emociones. Perfecto, ¿no? Sí, exactamente. Por eso es que al estar todo relacionado, pues ahí vamos siguiendo, ¿no? Vamos siguiendo cómo se da este proceso sistemáticamente hablando, y esto va a derivar entre que seas una persona sana o tengas un trastorno ya físico. Exactamente. Ahora, se preguntará a toda la gente, ¿por qué hablamos de estos cuerpos etéricos? Pues, ¿quién los usa? ¿Y quién los conoce? Precisamente para esto abordamos este tema el día de hoy, porque existen, tienen una base científica, tal como tú lo estás explicando, y obviamente tienen toda una función en nuestra vida. Una función en nuestra vida, y las personas que de algunas trabajan con el Reiki o trabajando con la energía como sanadores, así es, accesan esa información y liberan digamos, cualquier distorsión de esos campos para restablecer de alguna manera la salud. Para restablecer la salud. Y aquí, por ejemplo, yo también mencionaría lo siguiente. Según la información que tengo yo sobre esto, es más en la medicina, digamos,
no tanto en la medicina alópata, sino más bien en la medicina energética, holística. Aquí se puede detectar, o más bien se diagnostica a partir de los cuerpos sutiles, porque es ahí donde ya se prevé la enfermedad antes de que llegue al cuerpo físico. Exactamente. Bueno, esa es otra esa es obviamente una base de las teorías de la medicina alternativa, es que la enfermedad no llega de afuera directamente al cuerpo. Así es. Y no tiene que ver con virus y bacterias, porque ya lo dije, tiene que ver Muy con importante esto, escúchenlo, ¿sí? un desequilibrio entre la fuerza, así le llaman. Se le llama desde la perspectiva de una... ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, en fin, es la fuerza, le llamamos involutiva, no en el sentido negativo de involución, sino más bien en el aspecto de la oposición con la fuerza creativa, es decir, la fuerza de la vida con la fuerza, digamos, destructiva o de oposición. ¿La fuerza te refieres a lo entrópico? En lo entrópico, exactamente. Y se llama involutiva con creativa, ¿no? Entonces, si no hay ese equilibrio, pues hay enfermedad, ¿no? Exactamente, no es que pescaste un bicho, porque entonces todos estaríamos enfermos de lo mismo y todos estaríamos propensos a las epidemias y nosotros nos enfermamos igual. No. Porque realmente no es ya me pesqué el virus de la influenza o la bacteria tal o cual, sino tiene que ver precisamente con este equilibrio energético autosostenido por los cuerpos sutiles. Yo llevo 4 años sin enfermedad de gripe. Yo tampoco soy clienta de la gripa, les digo no. Me dicen, oye, no te doy beso porque tengo gripa. ¿Qué crees que no soy clienta de la gripa? Porque mi pensamiento ni siquiera está conectado con que me va a dar gripa, ¿no? Exactamente. Cuando nos enfermamos es que hay un desequilibrio a un nivel energético. Exacto. Lo que da el equilibrio se le llama terreno, y eso se conoce mucho en la homeopatía. El terreno es como un terreno. Si tengo un campo fértil. Sí, campo fértil. Si tengo un terreno, por ejemplo, tiene que ver con el campo, obviamente. Todos estas palabras se tomaron, digamos, del campo porque opera de la misma forma. Es la misma manera, es la mejor comparación. Si tengo una mala tierra o tengo una tierra que propicia el desequilibrio, digamos, entre las dos fuerzas, pues va a tener un campo con parásitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la enfermedad en realidad tiene que ver con ese tema de desequilibrio a unos niveles etéricos, y entonces ese desequilibrio se va dando capa por capa en los cuerpos etéricos y llega al cuerpo a través de los chakras, ¿no? Así es. Entonces, vamos ya como a la parte ya de los cuerpos etéricos, pero lo quería yo decir para ver cómo se enlaza cada cosa al cuerpo. Muy interesante, digo, acabas de hacer la conexión, que a veces es un poquito difícil comprenderla, pero ya nos diste paso por paso, y pues ahí está, ¿no? Perfectamente embonada. Ese es el chiste, que puedan entender específicamente y lo más claro posible cómo se articula todo esto, ¿no? Bien. El campo etérico, entonces, es el que está más cercano al cuerpo. Sí, el contornito ese que se alcanza a ver como una lucecita entre blanca. Sí. Porque ya el campo áurico ya se ven los colores ya más. Tiene ver colores, hay muchas teorías sobre los colores, no me quiero meter en ese tema, porque en realidad las personas que podemos... Hay varias personas que podemos ver, digamos, estos campos o sentirlos. Sí. Tenemos maneras diferentes de percibir, ¿no? Exactamente, sí. Los chinos lo hacen mucho más con lo sensitivo, tienen esa capacidad, digamos, de sentir la energía más que verla, y las personas que están más como del lado hindú y ese tipo de cosas, o que tienen una abierto la parte de la evidencia, que es el tercer ojo, lo ven más a nivel de colores, ¿no? Sin embargo, los colores dependen también de la persona, no es una regla, ¿no? Pero sí podemos distinguir cuáles son los campos energéticos como atorados de energía, ¿no? Cuáles son las áreas de esos campos energéticos atorados de energía, y cuál es lo que sí fluye energéticamente, ¿no? Cuáles son los liberados y sanos. Sí se puede ver o detectar. Exactamente. Bien. Entonces, ese campo etérico, el primero tiene la información básica y se ocupa de aportar la energía y la información suficiente para que el cuerpo opere de buena manera. Ahí está. Físicamente. Bien. Sí. En el ámbito puramente físico, es decir, en lo motor, en lo circulatorio, en las funciones orgánicas. El siguiente campo tiene que ver con el campo astral. También le llaman el campo emocional, porque el astral y el emocional se dice que están juntos.
Ok, ¿no son lo mismo o sí son? Sí, son lo mismo. Son lo mismo, campo astral y emocional. Ok, qué bueno que no. Unas teorías dicen que es el emocional, otros dicen que es el astral. Y eso yo lo desconocía, el campo astral y el emocional. Yo tenía como el campo emocional o el cuerpo emocional y no lo estaba yo relacionando en sí como un cuerpo astral. Bueno, ¿por qué se dice astral? Porque no sé si digamos el auditorio ya ha hablado de eso, pero los viajes astrales se dice que se daban a través de ese cuerpo, ¿no? Que básicamente tienen esa parte de poder viajar, digamos, temporalmente, ¿no? Sin embargo, el cuerpo astral, en la parte importante con respecto a lo que viene siendo la salud, tiene que ver con nuestras emociones. Tiene que ver con las emociones que tienen que ver con la interacción, en particular con los demás y con nuestro exterior. Como, por ejemplo, mi relación con Gerardo, que ya está sentado, sí de alguna manera tiene una influencia emocional sobre mí. Así es, ¿no? Tiene que ver con el sentir amor por alguien, el sentirme triste porque algo pasó afuera, ¿no? Tiene que ver con esa percepción del mundo que de alguna manera es detectada a través del cuerpo físico por los 5 sentidos. Esa es como tu interacción, ¿no? Es la interacción en sí, pero que se traduce emocionalmente. Que se traduce emocionalmente, exacto. Tú ves a una persona y tan solo con el hecho de verla se genera un pensamiento, se genera una emoción, te da alegría, te da tristeza, bueno, exactamente. Sientes nada, ¿verdad? Exactamente. Pero hay algo que se está manifestando. Porque sin embargo hay varias teorías que dicen que el etérico sí tiene también que ver con ciertas emociones, pero más a nivel instintivo, es decir, tiene que ver con la parte de supervivencia conectado con el cuerpo. Qué interesante. Esa es la parte etérica, más bien se basa hacia el miedo, aquellos el mecanismos enojo, de sobrevivencia. Exactamente. ¿no? Okay. Sin embargo, no está escrito en una parte. Quiero decirles a la gente que hay muchos estudios científicos, no desde la comprobación, porque todavía no tenemos todas las herramientas. Como teorías todavía. Son teorías basadas sobre matemáticas, son teorías basadas sobre lo fenomenológico, es decir, sobre experimentos, en donde se hace un experimento con el campo energético y entonces tiene una repercusión, tiene un resultado. Entonces podemos evidenciar la existencia de esos campos a través de esos experimentos. Sin embargo, a nivel de medición, para ciertas capas etéricas sí existen, digamos, ciertos aparatos que lo pueden medir. ¿No? Como por ejemplo lo que vienen siendo los medidores de Orgón, ¿no? Que tienen que ver con los descubrimientos de Wilhelm Reich, o por ejemplo la cámara Kirlian, ¿no? La cámara Kirlian. Hoy hay otros aparatos por ahí que existen que nos permiten como acercarnos a esos campos, ¿no? Y por ejemplo las varitas de radiestesia. La varita radiestesia, sí, o el péndulo, ese tipo de cosas. Son medidores también. Son, sí, y bueno, la percepción, ¿no? Por ejemplo, en ciertos cursos que he dado, les enseño a la gente cómo percibir esos campos, cómo se siente en la mano, por ejemplo, ¿no? Y hasta la gente puede un momento dado ver cómo su energía se incrementa en base a cosas que puedan ser ya sea dañinas para él mismo o benéficas, ¿no? Que son estimulantes en la persona y que van a producir un efecto. Un efecto positivo o negativo, ¿no? Sí, entonces, todo eso sí se puede, digamos, comprobar desde esa perspectiva. Sí. Ahora, el cuerpo que sigue es el cuerpo mental. En el cuerpo mental se dicen que hay 3 tipos de cuerpos mentales, ahorita no los tengo en la mente, pero tienen que ver con los diferentes tipos de procesos que llevamos en la mente, ¿no? Sí. No traje mi acordeón. Bueno, del cuerpo mental. Hay 3, se dice. Sí. Pero es una misma capa, ¿eh? Es una misma capa, de alguna manera. Bueno, tú venos explicando y ahorita lo vamos a checar. Uno tiene que ver con lo intelectual, lo otro ya no me acuerdo. Aquí te lo menciono. Ahorita lo vamos a recordar, pero no es, la verdad es que es un paréntesis. Así es. Y este cuerpo mental... A ver, mira, creo que aquí ya está. Ok, perfecto. El cuerpo mental opera de esta manera, que es el instintivo, el intelectual, y yo tengo aquí el espiritual. Exactamente. Los 3. Sí. Bien. Lo interesante de ese cuerpo es que pues tiene que ver con, como dice, digamos, el mismo nombre, tiene que ver con todo lo que se relaciona con las funciones mentales, pero concretas. Cognitivas. No más cognitivas, todas las funciones mentales, desde el pensamiento, desde la parte de elaboración, digamos, de ideas, tiene que ver con lo concreto,
Y cuando hablo concreto es en esta dimensión, es la dimensión... Bien. Con lo que operamos en nuestro día a día. En nuestro día, ¿no? Ajá, okay. Los planes, hacer planes, sí. Digamos, elaborar ideas sus concretas. Exactamente. Sí. Sí. De eso se trata ese cuerpo. Ahora, los cuerpos más lejanos van teniendo efectos sobre los más cercanos, es decir, el cuerpo mental, sí. Si yo empiezo a elaborar una idea, pasa a través de la emocional. Y después, porque el elaborar un pensamiento genera emociones sí, claro. Y después se convierte a nivel corporal, así obviamente, es, sí, ¿no? Sí, en sí, una sensación física, por ejemplo. Claro, sí. Después sigue digamos, el campo causal. Causal, sí. El campo causal tiene que ver con todo lo que es la energía conectada con el ámbito del alma. Es decir, es lo que... con la inteligencia que hace que nos movamos hacia un cierto lugar. Okay. Para darle un ejemplo al auditorio, cuando yo te pregunto cuál es tu propósito de vida, ¿es algo que generaste aquí en tu cabeza? Pero que te estás activando realmente acá en tu corazón. No, mi pregunta es, ¿lo generaste aquí en tu cabeza o viene de otro lugar? Muy buena pregunta. O sea, es como que no logras distinguir de dónde realmente estás haciendo esa reflexión o dónde viene, y de dónde incluso ya sé la respuesta, ¿no? Ajá. Entonces es como que todos nos quedamos pensando profundamente y de repente dices, ¿de dónde vas a accesar a esa información para poder dar una respuesta? Para responder a esa pregunta, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Que es una pregunta aparte muy general. Muy general, imagínate, no la puedes conceptualizar, ¿me entiendes? Bien dicho. Entonces, el conceptualizar las cosas tiene que ver más con la parte de la capa mental, es decir, el cuerpo mental. Exacto. Y el cuerpo causal tiene que ver con esa parte que va mucho más allá del pensamiento. Okay, sí. Para hacerse este tipo de preguntas hay que responderse, por ejemplo, ¿por qué vine al mundo? ¿Por qué Dios me trajo al mundo? Bueno, y ahí ya esa respuesta no tiene que ver con tu mente, no es algo aprendido, no es algo que tus papás te enseñaron, no es algo que aprendiste de la sociedad, es algo que es interno tuyo, con que tú supones que viene de otro lugar, porque naciste y cada quien tenemos un propósito de vida diferente. Sí. Es esa esencia espiritual, ¿no? Que no tiene una explicación mental concreta, pero que sí corresponde, sí está en el ámbito del pensamiento, porque puedes accesar ese tipo de preguntas, pero que le corresponde más al alma, ¿no? Sí, que la información realmente no va a venir de ahí. No va a venir y por de eso ahí. Todos yo creo que hacemos pausa y nos cuesta trabajo contestarla, y como que entonces ya haces un proceso de introspección más bien, como para poder decir, sí, ¿cuál es el propósito de mi vida? Exactamente, ¿qué me mueve? ¿Qué me mueve? ¿Qué me mueve? Ya profundizamos más para dar una respuesta. Exactamente. Okay, vamos entonces, bien. Esos son los 4. Ahora, es muy interesante que y esto ya tiene que ver con el concepto de vida o muerte. Lo que se dice, y hay estudios sobre eso, es que hay toda una teoría en donde se dice que el cuerpo físico, en la muerte, los cuerpos que se desvanecen, que se destruyen, es el cuerpo físico y etérico. El etérico también se desvanece. Sí. Entonces, el que sale cuando una persona supuestamente ya muere, es el cuerpo, el otro cuerpo, que es el astral, que ese es el que se transporta a otros planos. El astral. Okay. El astral y el mental y el causal. El causal se van. Esos siguen existiendo. Ok, bien. Pero el físico y el etérico se destruyen, se desintegran. Sí, ya se transforman más bien, porque en realidad se transforman. Sí, pero no siguen siendo, ya no tienen una función, ¿me explico? O digamos, no siguen siendo cuerpos vivientes, sería la forma de decirlo. No tienen conciencia ya, no sé si me explico. Ya. O sea, no tienen una función, ¿no? Okay. Sí, ya. La materia se destruye, obviamente que esa regresa a la Tierra y se transforma, obviamente, pero ya no en la misma forma. Y el cuerpo etérico igual, que eso es algo que también yo desconocía. Sí. Ok, bien. Ya lo que viene siendo el cuerpo, decíamos el astral, el astral, el mental y el causal, siguen estando ahí, ¿no? Bien, de hecho, sí, una de las cosas, esto me siguen recuerda... viviendo, siguen teniendo forma, siguen teniendo una
la misma función. La misma función y de alguna manera tienen un cúmulo de información. Exactamente. Porque una de las cosas que nos decía, recuerdo en una clase que tomamos de metafísica, pero ya digamos un nivel un poquito ya más elevado, nos decía, lo primero que se da, no vamos a entrar en ese tema más a fondo, ¿verdad? Será para otro. Pero una de las cosas que nos decían, cuando una persona, el cuerpo astral deja el cuerpo físico y el cuerpo etérico, ¿verdad? Como bien nos dices, lo primero que se da cuenta es que sí sigue pensando. Exactamente. Entonces ahí dijimos, ahí el cuerpo mental no estaba ahí, como en el cuerpo físico, y digamos incrustado, perdón por decirlo así, sino que son cuerpos que se transportan y se van a otro. Exactamente. Ok, bien. Eso explica cómo gente que ha tenido, pues, ha sufrido muertes y regresan. Sí, ¿no? es exactamente esas muertes que son por segundos o por minutos, sí. que se declaran muertos y como de repente vuelven otra vez a introducirse al cuerpo. Exactamente, se ven desde lejos, ¿no? Escuchan cosas, elaboran cosas, mensajes que tienen que ver muchas veces con la misión en la vida. Dicen, no, tú tienes que regresar porque tienes que hacer esto, ¿no? Exacto. Sí. Regresan y de alguna manera pues siguen su camino en la forma. Pues eso explica por qué estos campos, tiene que ver con esos campos que siguen existiendo. O sea, la persona murió por un momento, sí. Todavía no se desvanece el cuerpo, todavía no se desvanece lo etérico, ni lo físico ni lo etérico, ¿ok? Pero lo demás, pero lo demás sigue intacto, ¿no? Sigue intacto, pero sí tuvo como digamos un desprendimiento en ese momento y volvió a accesar nuevamente. Digo, todo esto es parte de el poder comprender cómo estos cuerpos, estos varios cuerpos sí existen y coexisten simultáneamente. Coexisten, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy difícil explicar esto porque es algo que viene de conocimientos milenarios. Así de los chinos y de los hindús. Sí. Y que finalmente mucho de ello tiene que ver más con el poder. ¿Cómo podemos validarlo? Pues como lo he dicho, con una experiencia propia acerca de esto, ¿no? Sí, realmente sí. Tiene que ver con ciertos aparatos que se han descubierto, tiene que ver con matemáticos que se han interesado en esto. Hay que decirle cuántica, que ahorita está muy... La física cuántica. La física cuántica, sí. Que lo explica precisamente. Digo, que qué maravilla, ¿no? Porque antes esto era un mito, era una creencia, era una religión, era una ideología. Ahora realmente la física cuántica apoya todas estas cuestiones, como tú le llamabas, Fenomenológicas, sí. Okay, la palabra me cuesta un poquito. Sí, fenomenológicos, por ejemplo, se utiliza mucho en constelaciones familiares. Ya. No hay una teoría. El trabajo de constelaciones familiares no se basó en una teoría. Se fue basando en lo observado al hacer la constelación. Y entendido desde una observación, ¿no? Vale. Por causa-efecto. Causa-efecto, sí. Lo interesante es que también hay otras teorías, no me voy a poner a explicar esto a detalle, pero para que la gente sepa, es que todo este campo energético, hay teorías que dicen que el campo energético en realidad es el espejo del cuerpo, y todos los campos estos áuricos tienen toda la información del cuerpo, son como generadores, digamos, de la materia. A nivel, más bien, no generadores, sustentan, digamos. Sustentan la materia. La materia. Más bien, sí. Y aquí, bueno, nos faltaría el cuerpo áurico. Es que el áurico... dices que el etérico pertenece al áurico. Sí, es que el áurico en general tiene que ver con aura, y ahí están todos los cuerpos. Ahí están todos, bien. Ahí está el cuerpo áurico donde están involucrados todos. Sí. Hay gente que habla que hay 9 cuerpos etéricos. Sí, yo he escuchado esta parte. Y está bien, o sea, el tema es que se vuelve muy complejo porque lees una literatura y lees otra, ¿no? Y te empiezas a confundir, y te empiezas a confundir. Sí. Hay unos que, por ejemplo, dicen que el cuerpo etérico está directamente conectado con el primer chakra, el segundo con el astral, etcétera. Sin embargo, yo en lo personal no creo que es así. Todas las capas tienen una relación con los 7 chakras y con otros, porque hay otros chakras, ¿no? Sí. Y así es, ¿no? Quisiera, supongo que estamos en tiempo, ¿no? Nos quedan todavía como 5 minutos, producción. 5, vamos a super aprovecharlos. Entonces voy a decir 2 cosas, porque se habla mucho, hay un montón de cosas que tienen que ver con la energía. Hay algo muy interesante en el ámbito áurico. Lo que estaba diciendo es que nuestra conciencia y nuestra información que anima a nuestro cuerpo, que le da dirección, toda esa información está en esas capas. Exacto. Se dice también que el inconsciente está ahí,
Que no está adentro, está afuera. ¿no? Sí, claro, no está en el cerebro, aclaramos, como masa encefálica no está ahí. Claro, y que los pensamientos no están dirigidos por nuestro cerebro, sino más bien que nuestro cerebro es una antena, es un receptáculo. Es como el teléfono, ¿no? Es como el teléfono. Es como tener el teléfono, claro, el teléfono tiene que estar en perfectas condiciones, pero en realidad la información viene y provee de otra fuente. Exactamente. Y los sanadores, y sobre todo en lo que son diapasones, lo que sucede es que hemos detectado, por ejemplo, que más o menos a unos como 4, 5 metros, 6 metros, ¿sí? Tenemos el inicio de la vida. Esto es a nivel temporal, una explicación del aura a nivel temporal. ¿4 o 5 metros? Sí. Wow. No decíamos, antes decía que era, bueno, yo sabía que era... No, sí, pero podemos ir más lejos, porque el causal... Ese ya no tiene cuerpo, ya no sigue el cuerpo. El contorno. El contorno del cuerpo. Del cuerpo físico, ¿no? Ese ya. Y que de hecho podemos trabajar hasta vidas pasadas y cierto. Lo familiar, yéndonos más allá de ese campo, ¿no? Esa es la omnipresencia de estar en muchos planos y tiempos. Exactamente. Y podemos trabajar los bloqueos y las memorias acercándonos, digamos, al cuerpo. Entre más cerca del cuerpo son eventos más tempranos. Y entre más lejanos son más lejanos. Los más lejanos. Los que están más inconscientes, que a veces pues yo la verdad ni sabía, y sin embargo es algo que viene de generaciones anteriores. Bueno, sobre todo sí podríamos decir inconscientes, pero en realidad a veces hay cosas que sucedieron hace 5 años que ni tienes consciente, cosas que no veías, no percibiste, digamos. Y además que quién va a saber, pues imagínate 5 generaciones atrás, pues ya nadie está vivo. Ya nadie, no tienes la información, es como hacer un trabajo de indagación sobre qué pudo haber pasado, qué sucedió, pues cuando mucho de tus últimas 3 generaciones, ¿no? Y aquí el objetivo es desatorar el núcleo, y cuando se desatora, normalmente lo que viene es como una toma de conciencia, a veces no es tan claro, pero lo importante es que se libera, digamos, se libera este núcleo de atore, de esos atores, digamos, que nos mantienen anclados. Como esos nudos energéticos que no sabías que estaban ahí, que no permiten que esté fluyendo bien. Que esté fluyendo y que de alguna manera tiene como consecuencia enfermedades o mantenernos en círculos de conductas repetitivas o problemas repetitivos o situaciones repetitivas, ¿no? Por ejemplo, 5 divorcios, ¿no? Y todavía no aprendo qué me ha pasado, ¿no? Sí, exactamente. Ese tipo de cosas. Quiero terminar con la imagen que traje hoy, que tiene que ver con ya la visión, digamos, taoísta de la energía en el cuerpo. Esto para decirles a la gente, porque la verdad este diagrama es una maravilla. Son todas las correlaciones, y esto es para que la gente vea qué maravilloso es el estudio de la energía en el cuerpo. Los chinos, toda esta información tiene más de 5.000 años. Wow, 5.000 años. Nos habla, por ejemplo, de que aquí no se ve, pero cada vértebra tiene se activa energéticamente según los días y meses. Cada vértebra. Sí. Entonces, por ejemplo, de esa manera podemos saber que si a alguien le está doliendo una cierta vértebra, tiene que ver con un cierto día, una cierta época, o sea, se activa. Y si hay dolor, es que de alguna manera está en desequilibrio. Pero esa información viene y yace procede de algún lado. Pues mucho ha sido canalizado por los chinos, que tienen una capacidad impresionante de observar la naturaleza y los ciclos de la naturaleza, y sobre todo los elementos, porque ellos se basaron en todo el estudio, digamos, no la filosofía, porque esto tiene que ver con las prácticas curativas taoístas que trabajan con toda la energía en el cuerpo, se basa en los 5 elementos, ¿no? Y los ciclos que tienen que ver con esos 5 elementos. Muy bien. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, aquí cada uno tiene un nombre, ¿no? Sí. No sé si podemos hacerlo más grande, Karina. Aquí muéstrame como una para que yo pueda leer. Yo creo que el auditorio no lo va a poder leer, pero o Karina, no sé si se ve aquí, pero no creo. Es que es más grande. Y por ejemplo podemos, para que sea un poco más claro, aquí como de alguna manera toda la parte dorsal, hay un canal energético que va por las dorsales, que sube arriba y que pasa por enfrente, es un canal energético, en realidad son 2 meridianos, el canal gobernador y el canal receptor. Este gobernador, si ven aquí tenemos las fases de la luna. Sí, aquí están las lunitas, ¿no? Exactamente, todas las fases de la luna, ¿no?
Entonces cuando estamos casi... Están influenciadas por la luna, eso es lo que Entonces está cuando diciendo. estamos en luna totalmente... ¿Luna llena? ¿Te No, refieres? la, ¿O la otra? la negra. ¿Cuál sería la luna? La negra es la... Se nos fue aquí el experto en lunas. ¿El experto dónde está? Ahorita Bueno, que venga. Okay. aquí se activa todo lo que es la parte más femenina de nuestro cuerpo. Ah, ya, ¿Mm? ok. ¿Sí? Aquí estaría. Bien. Entonces, si Sí, ven sí, aquí, sí. es todo una cosmología, cosmogonía sí, del en cuerpo realidad, humano. sí. Qué increíble, ¿no? Qué relación, aparte qué trabajo, imagínate, y todo conectado con todos los diferentes Claro. órganos. Y por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, cómo se activa. Ajá. ¿Dónde había visto esto? No, aquí no viene. Ujú. Más arriba, no se puede subir. Ujú, ujú. Los planetas, es decir, por ejemplo, Saturno tiene que ver con la Tierra, Sí. el elemento Tierra, y Ajá. tiene que ver con el vaso y el páncreas. Entonces, Ajá. en ciertas prácticas chinas, yo puedo accesar, digamos, la Ajá. energía de Saturno Ujú. para sanar esta parte. Son dos frecuencias diferentes, pero Porque se asocian. están relacionadas, como Están todo relacionadas. está correlacionado, Exactamente. todos los cuerpos sutiles, Exactamente. con el cuerpo físico y aparte todos los planetas, y entonces viene siendo como una relación con la cosmogonía completamente. Pero esto lo quería mostrar porque es fascinante cómo los chinos también Ujú. entienden Ujú. que la naturaleza no está separada de los planetas ni del universo, Para nada, que nuestro cierto. cuerpo es Ajá. es un microcosmos Sí, cierto. del macrocosmos, Así es. y cómo Ajá. también Ajá. los animales tienen que ver con esto. Por ejemplo, Sí, veo aquí los animalitos también que están ahí en los circulitos, ¿no? y quiero Sí. hacer una relación, es muy importante hacer una relación Ajá. con cómo los Ajá. chinos Sí. tienen y nuestros ancestros, Ujú. hay algo paralelo. Por ejemplo, Ciertamente. el venado Ujú. tiene que ver con riñones y tiene que ver con el miedo y la gentileza. Y el Oh. venado es una de las figuras muy importantes, animales de poder muy importantes Ujú. para los huicholes, por ejemplo. Ok, No sé sí, si ven todo el cierto, arte huichol lleva venados. Sí, cierto, sí. Y por tiene que ejemplo. ver con esa energía femenina. El Ajá. venado tiene que ver con la luna, tiene que ver Sí. con el De hecho, miedo, la de hecho, gentileza. no sé exactamente el origen, pero la danza del venado es hacia norte, ¿no? Ujú. Sonora, creo que de allá viene, ¿no? Ujú. Y bueno, seguramente está relacionada porque se veneraba mucho. al Se venado, veneraba ¿no? mucho Ujú. pero porque son animales de poder. Los animales de poderes son Ajá. animales que arquetípicamente Ujú. tienen un sello energético y tienen una propiedad energética, Y una virtud. una virtud. Y Una la virtud, virtud para sí, los chinos sí, sí. es Ajá. la gentileza y su Ujú. opuesto es el miedo. Ah, ok, sí, claro, polares también. ¿no? Son Como que- polares, como son tendría que yin-yang, ser. ¿no? Exacto. Y tiene que ver Ajá. con la luna, ¿no? Ya, wow, qué maravilla, no, bueno, si nos seguimos aquí tenemos Es que maravilloso. abrir Digo, más no temas, pude sí. frenar mi deseo de poderles. Hablando de deseo, de hecho se me olvidó, en el cuerpo Ajá. astral Ajá. están los deseos. En el cuerpo astral, ahí están los deseos. Sí. No están aquí en el plexo y en el primer chakra. No, y ahí, todo. ahí llega la energía, Ah, pero ok. acuérdense Qué que bueno todo que me fluye lo de dices. adentro, de afuera Del para adentro. cuerpo astral llega Sí. los deseos. Sí. Wow. Pero hay una reproducción Ajá. de los deseos afuera, es decir, Ajá. los chakras no operan Ajá. cada uno por separado. No, claro. Cuando se trata de un chakra, Ujú, se empieza a abrir otro, por ejemplo. claro. Son como Sí, palomitas, sí, sí. ¿no? Sí, Abre porque- una y abre el otro y Exactamente. abre otro, ¿no? Sí, se genera, por decirlo, en la primera base, Están conectados. en el primer chakra, pues todos están conectados, te va a ir conectando. Es como les digo que como las series de Navidad, ¿no? Exacto. De repente se van Sí. ¿Por Ya. qué? Porque es nuestro sistema glandular. Ujú. Acuérdense que chakras conectado Ujú, al sistema ujú. glandular. Sí, Y todo el Ajá. sistema glandular está conectado. ok, sí. Por eso explica, y en la medicina alternativa se sabe muy bien cómo, por ejemplo, si tengo un desbalance en ovarios, entonces también puedo tener un desbalance a nivel de las suprarrenales. Y luego dices, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con esto, no? Pero los expertos, que sí conocen los puntos, los nadis y toda esta referencia, saben perfectamente hacer la correlación. Exactamente. Y tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto con aquello? Sí, sí tiene que ver. Tiene mucho que ver y pues hay miles de informaciones Bien. y obviamente pues cada vez más se abre al mundo y de hecho Ujú. universidades a nivel mundial se interesan por eso, incluyendo Harvard, ¿no? Ya, Harvard sí, no sí, sí. ha cada vez más intentado entender, atraer todo lo que viene siendo Ujú. la física cuántica Sí. y la nueva física que también tiene que ver con los campos eléctricos Ujú.
que dice que en realidad el mundo está conectado todo por campos eléctricos, como rayos, ¿no? Se dice, de hecho, y eso ya se ha mostrado, Sí. que entre un planeta y el otro hay un campo eléctrico, como una corriente eléctrica Ajá. que los une. Que los une, ¿no? ok. Y todo eso para explicar lo que sucede a un nivel electromagnético, porque todo eso tiene que ver Claro. con el electromagnetismo, ¿no? En general del cuerpo. Exactamente, ahí viene esta parte del electromagnetismo. Y bueno, pues mira, yo quisiera que no te fueras y que nos siguieras explicando Yo más, tampoco. pero vamos a tener que abrir más programas sobre estos temas. Aparte, no se pierdan el programa de Silvani, porque seguramente él toda esta información la puede estar dando a través de su programa también aquí en Planeta 2013. Pero bueno, pues yo, para mí el día de hoy, ni modo, hoy sí tengo que decir, ya nos vamos. Exacto. Pero pues muchísimas gracias, No, a ti, Silvani. Laura. Por favor, para nuestro auditorio de Nueva Mujer, danos tus redes sociales, dónde te pueden localizar Sí. y contactar. Bueno, me pueden contactar a través de sylbchica@gmail.com. Sí. O bien me pueden buscar en Facebook, es Sylvain Martini. No sé si se puede escribir alguna parte porque es complejo. Quizás Karina nos haga una ayudita por ahí. Silvani Martínez, sí, siempre la escaleta hacia abajo viene para que Ahí, aparezca para tu nombre, que tal entiendan cual. mi nombre porque es marciano. Es que es de descendencia que Francesa e italiana. Martini es fácil saberlo porque pues es la bebida, ¿no? Sí. Pero ya el Sylvain pues es bastante, sí, es como Ok, un código ahí está. Morse. Ok. Sí, Fine. entonces me pueden contactar a través de esos dos medios, ¿no? Y pues ¿Y en tu a la programa, orden. que tu programa se llama? El Despertar. El Despertar. No se lo pierdan En todos Planeta, los viernes. todos los ¿dijiste? viernes a las 9 en 9 de la planeta2013.tv. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Silvani. Laura. Digo, los dejaste así como que, wow, pero hay que ver, yo voy a ver la repetición, créemelo, lo voy a estar viendo porque hay muchos puntos que mencionaste que hay que tomar en cuenta y que hay haciendo la correlación de estos cuerpos sutiles. Yo sé que era un tema difícil, pero tú lo vas a poder explicar. Gracias, Pues gracias. muchísimas gracias, tengan un excelente día y pues por aquí nos vemos. Hasta pronto. Bye. Bye, bye.